¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Para la conversación de hoy, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina nuestra entrevistadora invitada, la doctora Angélica Martínez de la Peña, directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la UAM Coajimalpa. Hola, mucho gusto, buenos días. La voz que ya conocen, el entrevistador, Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, profesor en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAM Coajimalpa. Buenos días, tardes o noches a nuestra audiencia. Bienvenidos a otro capítulo. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega. Y el día de hoy, nuestra invitada especial es profesora investigadora del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Su área de interés son las teorías cinéticas, teorías de flujo vehicular, gases relativistas y teoría cinética relativista. Está con nosotros en cabina doctora Alma Rosa Méndez Rodríguez. Hola, buenos días a todos. Mucho gusto tenerte por acá, un saludo a todos los que están en nuestra cabina. Y bueno, empecemos con la conversación. Primero nos gustaría tener una breve semblanza de a qué te dedicas, Alma. ¿Cómo ha sido tu camino en la ciencia? Yo entré a estudiar matemáticas originalmente a la UAM Iztapalapa. Ajá. Y al cabo de como un año me di cuenta que realmente lo que me gustaba era la física, ¿no? Me cambié a la carrera a estudiar física y bueno, terminé la carrera en la UAM Iztapalapa y posteriormente entré al doctorado. Ahí comencé a trabajar justamente con lo que es la teoría cinética de los gases, pero específicamente estudiando sistemas de flujo vehicular. Y bueno, en eso hice mi doctorado. Al terminar el doctorado, casi inmediatamente me incorporé a UAM Coajimalpa. Okay. Y bueno, pues desde el 2009, pues estoy trabajando aquí en la UAM y pues súper contenta. Ok, 2009. Sí. Muchas cosas pasaron en 2009 por acá en UAM Coajimalpa. Sí. Y bueno, me llama mucho la atención estos términos de teoría cinética, flujo vehicular. Así que te tengo la siguiente pregunta. Vamos a recordar a tu yo de 12 años. ¿Qué te gustaba? ¿Qué querías hacer? ¿Qué te interesaba? Con eso en mente, ¿cómo le explicarías a esa niña lo que haces ahora? Bueno, cuando tenía 12 años no tenía ni idea de que iba a estudiar ciencias. De hecho, a mí, yo quería ser veterinaria, entonces okay. no tenía nada que ver con lo que soy ahora. Pero, bueno, si yo ahora quisiera explicarle a mi yo de hace muchos años, lo que hago actualmente, bueno, pues primero empezaré explicando qué es la teoría cinética de los gases, que realmente, suena muy rimbombante, pero es algo muy sencillo. Realmente la teoría cinética de los gases, como su nombre lo dice, se dedica al estudio de los gases, ¿no? Y principalmente basándonos en las interacciones que tienen las moléculas que componen un gas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos. Realmente, en la teoría cinética de los gases, nosotros se llama teoría cinética porque vamos a describir el gas a partir de una cosa que se llama una función de distribución. Entonces, una función de distribución no es más que algo que nos dice cuántas moléculas, ¿no? O cuántas partículas se encuentran en que tienen con cierta velocidad y con cierta posición, ¿no? Eso es lo que es una función de distribución. Y realmente lo que vemos es cómo evoluciona en el espacio y en el tiempo esta función de distribución, ¿sí? ¿Y qué son los factores que hacen que evolucione? Pues en principio es el movimiento que tienen las partículas, ¿no? Pero este movimiento principalmente se da a las colisiones, ¿no? Entonces las partículas cambian de dirección y todo esto debido a que
colisionan entre sí o interaccionan entre sí. Entonces, bueno, pues ese es básicamente lo que nosotros estudiamos o a lo que nos referimos con la teoría cinética de los gases, es lo que estudiamos. Bueno, entonces un gas está compuesto por muchísimas partículas, ¿no? Y todas esas partículas que conforman el gas, pues tienen ciertas propiedades como bulto, o sea, como sistema en general constituido por muchísimas partículas. Este tipo de propiedades son propiedades que nosotros conocemos, que son muy tangibles, que hemos experimentado todo el tiempo, ¿no? Como la temperatura, ¿no? O como la presión. Esas son las propiedades que tienen estos gases y que se ven a nivel, digamos, macroscópico, ¿no? Como son propiedades que les llamamos de bulto. Entonces, bueno, es a partir de la teoría cinética de los gases, nosotros describimos el gas a partir de con sus propiedades, las propiedades macroscópicas del gas. Pero la teoría cinética de los gases no solo sirve para describir gases, ¿no? También sirve para describir otro tipo de sistemas. En este caso, yo justamente lo que estuve trabajando mucho tiempo mientras hice el doctorado y sigo trabajando en eso es el flujo vehicular. Entonces nosotros vemos al flujo vehicular de la misma forma como constituido por muchísimas partículas que son los vehículos, ¿no? Y que estos tienen ciertas interacciones entre sí, no propiamente colisiones como en el caso de un gas, pero son interacciones, ¿no? Si uno llega a toparse con el vehículo de enfrente, lo que tiene que hacer es cambiar su estado, ¿no? Disminuir su velocidad para no colisionar justamente. Entonces estos cambios son los que se ve el análogo a lo que se ve cuando un gas interacciona, ¿no? Entonces, ese es en lo que trabajo actualmente. Bueno, también estudiamos gases muy calientes, ¿no? Los gases muy calientes, bueno, son los que los estudiamos también con teoría cinética, pero lo que se conoce como la teoría cinética relativista. Entonces, pues esas son mis dos áreas principales en las que he trabajado. Hemos descrito también otro tipo de sistemas, ¿no? Como, por ejemplo, el flujo peatonal, ¿no? También el flujo peatonal lo podemos ver como un gas constituido por las personas, ¿no? Que también tienen interacciones. Y, bueno, pues igual se describen a través de ecuaciones cinéticas. Entonces, pues esa es mi área de trabajo. Alma, yo tengo algunas preguntas. Sí, claro. Por ejemplo, hablaste de varias cosas, como describir el gas a partir de una función en la distribución de sus partículas. Regresando como a la introducción que nos hacía Ana, explicándole a una persona joven qué partículas son las más importantes, por ejemplo, de un gas. Habría ciertas partículas que son las principales, cómo se pueden categorizar. Normalmente entendemos como que un gas, por ejemplo, para una persona joven puede ser, por ejemplo, el vapor, uh-huh. ¿no? Algo que de pronto se vuelve tangible y que lo puedes observar. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, de la forma cotidiana de un gas y cómo podríamos imaginarnos a sus componentes o a estas partículas que lo integran? O sea, hablando propiamente de un gas, pues sí, o sea, tenemos que un gas pues está compuesto de diferentes partículas que pueden tener diferente tamaño, diferentes velocidades, etcétera, ¿no? Pero, bueno, y con respecto a, por ejemplo, el flujo vehicular, nosotros, el tipo de problemas que hemos abordado también incluye considerar, sistemas donde puede haber diferentes tipos de partícula, ¿no? Como, por ejemplo, un tráiler y un vehículo, pues no se comportan igual, ¿verdad? Entonces, para nosotros, para describir ese tipo de sistemas donde hay una mezcla de vehículos grandes y vehículos chicos, bueno, pues tenemos que usar algunas herramientas ya un poquito más sofisticadas, pero sí, realmente, pues sí debemos en esos casos distinguir las partículas, ¿no? Porque no todos los constituyentes de un gas son iguales. Y bueno, cuando trabajamos con ese tipo de sistemas son los que se conocen como mezclas, ¿no? Podríamos ver como a nivel de gases, pues sería una mezcla de gases, no sé, hidrógeno y argón, qué sé yo. Y cuando
estamos hablando de vehículos, pues sí, estamos hablando de vehículos grandes como una camioneta, un tráiler, un camión de carga, ¿no? Y los vehículos en general, que serían los vehículos más pequeños. Entonces sí distinguimos, digamos, de alguna forma, los constituyentes del gas. No sé si contesté la pregunta, no sé si era eso lo que se quería preguntar. Entonces te estás refiriendo a los gases que emiten esos vehículos, ¿o no? ¿O es como una metáfora? No. O sea, a ver, sí, creo que entonces no me expliqué bien. Sí, o sea, un gas estamos de acuerdo que tiene un montón de partículas, ¿no? Que son los átomos, o sea, las moléculas, ¿no? Que constituyen el gas y que pueden ser diferentes, ¿no? Okay. Entonces, un gas más o menos como tú decías, pues puede ser el vapor, ¿no? Uh-huh. El vapor o el gas que emite un camión, ¿no? Cuando echas tu nube de gas negro, pues eso es un gas también, ¿no? Okay. Entonces, esos son los gases convencionales. Cuando estamos hablando del tráfico como un gas, los constituyentes que ocupan el lugar de las moléculas son los vehículos, ¿no? Okay. Cada vehículo tomaría el papel de una molécula que constituye el gas. Ok, sí. Traduciendo eso, por ejemplo, a una cuestión, no sé, visual, es como la metáfora, ¿no? Del tráfico, ajá, ¿no? Y entonces hay diferentes componentes vehiculares de diferentes tamaños, de diferentes características, uh-huh, y tienen diferentes comportamientos. Exactamente. Okay. Sí. Podríamos pensarlo un poquito, se me ocurre, no sé si tenga razón, Alma, como en que si lo viéramos desde el espacio, los coches serían tan chiquitos que serían como los átomos del gas o las moléculas del gas. Esa es como exactamente, la idea esa es la idea. Sí, es que justo si tú te subes muchísimo, ¿no? Te subes es más de un avión, ¿no? Cuando vamos en un avión y alcanzamos a ver, sobre todo en la noche, ¿no? Que se ve, si tú te fijas en el tráfico, lo único que ves es como un río, ¿no? De lucecitas, ¿no? Donde cada lucecita, pues, es un vehículo. Entonces, esa es la analogía, ¿no? O sea, podemos tratar realmente al sistema que es el tráfico o el flujo vehicular como un gas, ¿no? O como un fluido constituido por muchos vehículos. Actualmente estamos trabajando con sistemas donde lo que se conocen como sistemas inteligentes, donde ya, porque ya es una realidad, ¿no? Que tenemos vehículos que se les tipo ACC, que sus siglas en inglés significan Adaptive Cruise Control, ¿no? Entonces son vehículos que ya de forma, digamos, automática, ¿no? Reducen su velocidad a la velocidad del vehículo de enfrente para evitar todo este tipo de colisiones y todo esto, ¿no? Esto ya lo hacen de forma automática estos vehículos. Entonces la pregunta ahora que nos surge o que surge es realmente la introducción de este tipo de vehículos al flujo real, ¿no? Es una ventaja o una desventaja, ¿no? Puede ser una ventaja en el sentido de que, bueno, pues es mucho más confort, ¿no? Para el que va manejando, ir en un vehículo, pues que no, o sea, que uno no tiene que ir tan a las vivas, ¿no? Porque, y sobre todo cuando hay mucho tráfico y está uno cansado y todo eso, porque el vehículo realmente realiza todas estas, este trabajo de frenado para evitar colisiones y todo esto. Pero también ese hecho de que sea realmente una computadora quien está llevando a cabo todas estas acciones, ¿no? Hace preguntarnos si esto no llevará a la formación de mayores congestionamientos, ¿no? Porque a lo mejor puede frenar muchas veces y pues a veces sabemos que la pericia a la hora de manejar, ¿no? Puede evitar a veces que se forme mucho tráfico, ¿no? Sobre todo aquí en la Ciudad de México, que sabemos que los chilangos conducimos, pues yo no sé, yo digo que muy bien, la verdad, porque
Porque ves el semáforo en naranja y le das duro para alcanzar a pasar, ¿no? O de repente, o sea, sí hay un vehículo enfrente, pero tú alcanzas a pasar por el aladito, qué sé yo, o sea, bueno, todo ese tipo de maniobras que nos conocemos muy bien los chilangos y que la verdad lo hacemos muy bien. Entonces, no sé, o sea, esa es como mucho la pregunta, ¿no? Si realmente la introducción de este tipo de sistemas, ¿a qué tipo de problemas viales podría llevar? Y es una pregunta que todavía no está respondida, ¿no? Porque realmente tiene poco la introducción de estos vehículos y no es algo generalizado todavía, ¿no? Entonces, ese es un tema en el que estamos trabajando actualmente, ¿no? Que está muy padre. Bueno, a mí me encanta. Y bueno, pues es algo interesante. Y creo que si yo se lo explicara a mí yo de 12 años, pues diría, ay, qué padre, yo quiero trabajar en eso cuando sea grande. No, pero, bueno, no sé, bueno, yo creo que sí, no lo sé. Y bueno, otro tipo de problemas que hemos abordado, que realmente ha llevado a entender mucho el problema de tráfico, o de la formación de congestionamientos, es lo que son las mezclas de gases. En este caso, vehículos de diferentes tamaños, con diferentes tipos de conducción y todo esto. Y realmente hemos estado verificando, o sea, hemos podido verificar de forma bueno, o sea, hemos podido verificar algunos experimentos con los modelos con los que hemos estado trabajando. ¿Y qué es lo que hemos verificado? Bueno, pues que realmente los vehículos grandes y los vehículos pequeños no se comportan igual, ¿no? Tienen diferentes tipos de flujos máximos, por ejemplo, ¿no? O sea, los vehículos grandes pues tienden a tener un flujo máximo que es, o sea, el flujo es el número de vehículos que pasan por una intersección, por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, realmente el flujo de los vehículos grandes es mucho menor que el flujo de los vehículos pequeños, como la intuición nos lo dice. Pero lo que lo que no estaba muy bien, muy claro todavía hace algunos años, ¿no? Era así lo que se conoce como el diagrama fundamental en las teorías de tráfico, que tiene que ver con este flujo, ¿no? Como función de la densidad. Entonces, cuando vemos que hay diferentes comportamientos esto lo estudió un autor que se llama Koifman, ¿no? Hizo mediciones experimentales y pues él se dio cuenta de que no existe un diagrama fundamental para todos los vehículos, que realmente tienen que segregarse, y logró hacer este tipo de mediciones y nosotros pudimos confirmarlo con las teorías con las que hemos estado trabajando. Entonces son todo el tipo de cosas que, bueno, a mí se me hacen súper interesantes, que tienen que, o sea, que a lo mejor no llevan a un cambio directo, ¿no? Pero a la comprensión de las cosas que hay detrás de la formación de los congestionamientos viales, pues sí pueden ayudar a aliviar el tráfico de alguna manera. Ok, yo también tendría como varias preguntas en este sentido. Por ejemplo, todo esto que ya entendiéndolo resulta súper interesante, ¿no? Creo que se podrían, bueno, yo me quedo con varias preguntas, a ver si tú quieres abordar alguna. Por ejemplo, toda esta investigación del comportamiento de los vehículos de diferentes tamaños, etcétera, supongo que tiene un impacto muy importante en el medio ambiente, claro, ¿no? Por ejemplo, sí. O en ciertas decisiones que se tendrían que tomar en cuenta, por ejemplo, por parte del gobierno. Yo siempre he pensado, o está en mi imaginario, que ciertos vehículos tienen horarios para estar en la ciudad. Y sin embargo, por ejemplo, o sea, yo sé que los vehículos como los trailers tienen que moverse en la ciudad, por ejemplo, en la madrugada, uh-huh, ¿no? Y sin embargo, cuando eso pasa, no conocen muy bien las reglas de tránsito y se meten, por ejemplo, a viaducto
y amanecemos con que hay un tráiler atorado en tal puente de viaducto, y entonces a la hora que todo el mundo va a salir, pues ya no puedes pasar porque el tráiler se quedó atorado. Y además creo que el hecho de que pueda desatorarse tiene que ver con los gases, porque hay que desinflarle las llantas, hay que arrastrarlo, ¿no? Sí. Para que entonces fluya. Ajá. Entonces yo pienso como en estos factores de decisión, por ejemplo, el impacto de lo que tú estudias en el medio ambiente, el impacto o la relevancia de lo que tú investigas, por ejemplo, en el tipo de decisiones que se tendrían que tomar para orientar a la ciudadanía, para generar tiempos de traslado, para, no sé, en esta cuestión de la movilidad, ¿no? Veo la relación de lo que tú estudias muchísimo con la movilidad, que es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Cómo nos movemos por la ciudad, qué decisiones tomamos, cuando somos peatones, cuando somos automovilistas, cuando utilizamos el transporte público, cómo también eso influye en las decisiones de las personas para moverse de un punto A a un punto B. Es decir, a mí ya me surgen muchísimas preguntas, no sé si tú quieras abordar alguna. Sí, o sea, lo que comentas es muy cierto. O sea, el problema de tráfico tiene un impacto grandísimo en la contaminación ambiental. Y realmente yo hace ya muchísimos años, más de 10 años, sí estuve trabajando, no más, sí estuve trabajando en un poco en relacionar a los modelos de flujo vehicular con las emisiones de contaminantes, porque también hay modelos para emisión de contaminantes, y estos tienen que ver mucho con la velocidad a la que van los vehículos, ¿no? Hay una velocidad óptima a la cual hay un flujo máximo, ¿sí? Pero esa no necesariamente es la velocidad óptima a la cual los vehículos contaminan menos, ¿no? Entonces, o sea, estudiar ese tipo de problemas, que yo realmente no me he metido a fondo en eso, pero sí es también súper interesante, porque, bueno, pues sabemos que en esta ciudad pues tenemos problemas enormes de contaminación, y mucha de esa contaminación viene de los vehículos. Y como también tú mencionabas, pues, y algo que me acuerdo mucho que mencionaba el doctor García Colín, que, bueno, es uno de los pioneros de la teoría cinética en México, era justamente que a los vehículos particulares nos hacen muchísimas restricciones con respecto a la verificación, y que al hoy no circula y que no sé cuánto, ¿no? Y todos los vehículos de carga que de repente vemos que echan unas nubes de humo negro espantosas, esas no están regulados, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué, y él decía que pues mucho de la contaminación bien, o sea, que hay en cuanto a los vehículos viene de ese tipo de vehículos, más que a los vehículos particulares, porque realmente pues nosotros sí tenemos muchísimas restricciones, ¿no? Con respecto a que tenemos que verificar cada 6 meses y pues hacer la afinación al coche, y de repente pues como estamos ahorita que no tenemos restricciones de circulación y todo eso, pues sí, o sea, realmente no sé, yo no estoy tan segura de que sean los vehículos particulares los que generan tanta contaminación en la ciudad. Pero sí, es interesante, y sí, a mí, bueno, no, en algún momento me puse un poco a trabajar en eso, pero sí lo dejé un poquito. Y además algo que me parece muy interesante es justamente que partes desde este comportamiento como de las partículas. O sea, por ejemplo, si se supiera más acerca de cómo se comportan los conductores en un lugar particular, ¿no? No sé, en la Ciudad de México, que dicen que somos como muy cafres, ajá, ¿no? ¿Eso mejoraría los modelos o lo podrían implementar un poco, o refinaría los modelos como para lugares específicos? O sea, por ejemplo, habrá ciudades en las que manejen más calmado y así. ¿Sí se puede incluir en los modelos como el perfil de cómo es la persona que maneja un poquito? O sea, sí. Sí, tiene mucho que ver con lo que les comentaba, que es el diagrama fundamental. O sea, el diagrama fundamental realmente nos relaciona el flujo, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad a la que van los vehículos,
y la densidad, que tiene que ver con el número de vehículos que se encuentran en algún punto en específico, ¿no? Entonces, obviamente cuando hay una densidad grande de vehículos, es que hay muchísimos vehículos por unidad de longitud, pues sabemos que las velocidades son muy pequeñas, ¿no? Y cuando casi está despejada la carretera, eso quiere decir que la densidad es súper pequeña, pues nosotros vamos prácticamente al tope de velocidad que se supone permitido, ¿no? Que podemos ir. Entonces, bueno, o sea, sí, el tipo de conducción, pues si se midiera, pues nos daría un diagrama fundamental que sería específico del lugar donde queremos verificar o estudiar el tráfico. Y realmente los diagramas fundamentales pues sí varían de lugar a lugar dependiendo de el tipo de conductores, como aquí en la Ciudad de México, o por ejemplo, no sería lo mismo, ¿verdad?, que por ejemplo allá en Ensenada, ¿no?, que son súper tranquilos. Pues sí tendríamos un diagrama fundamental diferente y que a la hora de modelar, pues sí nos daría, sí daría lugar a variaciones en los resultados de un modelo, ¿no? Y otra pregunta, Alma, ¿qué tanto permean los resultados de estas investigaciones como desde este punto de vista de la ciencia, porque uno lo aborda desde el punto de vista científico? ¿Qué tanto consideras, desde tu punto de vista muy, muy personal, que permean a la hora de la toma de decisiones? O sea, ¿sí alcanza a llegar a la gente que nos gobierna ese tipo de temas? ¿O se va diluyendo muy poquito? ¿Cómo consideras que realmente permea ya en la sociedad? Pues mira, o sea, realmente yo creo que es difícil que tenga realmente un impacto, ¿no?, en el flujo real, o que llegue a las autoridades, porque pues es investigación que difícilmente, o sea, que es difícil de entender, ¿no? Pero yo creo que impacta en el sentido de que pues quizá no en México, o no lo sé, pero hay países donde, o sea, como en Estados Unidos, ¿no?, donde sí las compañías, por ejemplo, ¿cómo se dice? Que hacen autos, ¿no? O que diseñan puentes, o que ese tipo de cosas, pues sí tienen gente que se dedica a hacer ese tipo de investigación, pues para saber cuáles son las velocidades óptimas, ¿no? ¿Cuál es la velocidad a la que se contamina menos? O ese tipo de datos que sí se obtienen de modelos científicos. Entonces, en ese sentido, pues sí. Pero algo que no mencioné, yo estuve trabajando en una compañía, antes de entrar a la UAM Coajimalpa, sí estuve trabajando era una compañía que se dedicaba a la construcción de puentes, carreteras, y entonces al diseño. No los construían, sino que los diseñaban. Y bueno, trabajaban ellos con software, ¿no?, que obviamente está basado en modelos matemáticos que simulan el flujo vehicular, y de esa forma ellos sincronizan los semáforos, o ponen los límites de velocidad en el tipo de vialidades que se tienen, que dependen de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, o sea, sí se llega de alguna manera, ¿no? No tan directamente como uno quisiera, ni tan rápidamente como uno quisiera, pero de alguna forma llega ese conocimiento, ¿no?, a través de la industria privada principalmente, pienso yo. Yo tendría otra pregunta, Alma, continuando con la conversación. Por ejemplo, hablabas del diagrama fundamental, uh-huh, que como diseñadora eso me hace sentido porque yo pienso como en imágenes, en esquemas, en diagramas. Y por ejemplo, relacionando un poco lo que nos has explicado, pienso como en ciertas aplicaciones que utilizamos para movernos, como sería el Google Maps o el Waze, que tienen como una codificación cromática, donde tú entiendes, por ejemplo, si vas a ir a algún lugar, entiendes si el camino está libre, ¿no? Pues va a aparecer en azulito y vas a fluir, ¿no? Hay toda una correlación metafórica del color, etcétera. Pero, por ejemplo, algo que creo que no reflexionamos es justamente, por ejemplo, si tienes que hacer un recorrido y tú dices, bueno, está medio naranja,
¿no? Pasa muy seguido cuando venimos a la UAM Coajimalpa y empiezas a ver Por cómo se periférico. transforma, ¿no? De naranja a rojo y luego se pone rojo oscuro, morado y dices, creo que ya no voy a no. pasar. Pero eso te da como una sensación de se está atorando el tráfico, ¿no? Se está complicando, se me va a hacer más tarde, ves la correlación del color con el tiempo de traslado y dices, cada vez voy más tarde, pero, por ejemplo, estaría buenísimo saber que entre más denso se pone el tráfico, más gases hay, estamos generando más contaminación y entonces eso sería algo buenísimo de visualizar, por ejemplo, pensando otra vez como diseñadora, de que también, porque muchas veces el güey te dice, toma la ruta alterna, ¿no? Y uno dice, no, porque yo voy a ir por aquí, ¿no? Pero si de pronto tuviéramos como esa visualización de esos otros factores que están incidiendo no nada más en el tiempo de traslado y en la emisión de gases, sino cómo eso está generando un foco de contaminación mucho más denso, ¿no? O más grave. Sí, estaría buenísimo, ¿no? Hacer agregarle a la aplicación un termómetro de cómo se están generando gases contaminantes. Exacto. Debido a esos congestionamientos que se van formando. Y estaría muy padre eso. Sí, estaría interesantísimo. Y creo que, bueno, en esta parte de los estudios que tú has hecho, ¿está considerado, por ejemplo, también el transporte público? ¿Las diferentes modalidades de transporte público? Sí, o sea, bueno, en sí, pero realmente, o sea, al nivel que estamos haciendo la investigación, bueno, pues hay que poner muchas restricciones, ¿no? Como dicen por ahí los físicos, siempre vemos la vaca redonda, ¿no? Y bueno, creo que los matemáticos también. ¿A qué se refieren con vaca redonda? Pues es que hay que simplificar el modelo, ¿no? Y terminas uno, cuando dices que quiero modelar una vaca, pues termina siendo un círculo. Porque hay que quitarle muchas cosas, porque a veces la matemática se complica tanto, ¿no? Que hay que simplificar y le vas quitando, bueno, le quito las orejas, bueno, pues la cabeza también, las patas, y terminas con un círculo, ¿no? Entonces, o un objeto redondo o puntual, o sea, siempre hay que hacer muchas simplificaciones, ¿no? A la hora de modelar. Entonces, de eso, pues, es como siempre sucede, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos factores que no se consideran, ¿no? Y que, aunque se tratan de ver de alguna manera, ¿no? Cómo tiene una influencia los camiones, es como les decía, pues uno puede considerar fluidos mixtos, ¿no? Donde hay más de una especie. Entonces, pues podría considerarse que son los camiones. Claro, vaya, gran parte de la complejidad de todos estos temas es que este proceso de simplificación podría olvidar o simplemente declinar en ciertos momentos el factor humano, el factor de la capacidad de nosotros como usuarios. He escuchado mucho que, por ejemplo, mencionabas el diseño de puentes, la planeación de tal vez un cruce, y respecto al programa en donde se calculan todos los funcionamientos, perfecto, las matemáticas coinciden, pero olvidamos que tal vez los humanos no sabemos cómo usarlo. Sí, de hecho, de las cosas más difíciles de modelar el flujo vehicular o el flujo peatonal es justamente el constituyente humano, ¿no? O sea, nosotros pues tomamos decisiones y son cosas que son muy difíciles de modelar, ¿no? Entonces, eso es parte de la complejidad de este tipo de sistemas. Oye, Alma, ¿y cómo llegaste a este tema tan interesante? O sea, cuando estabas estudiando física, un día, no sé, te encontraste en un embotellamiento y dijiste, quiero resolver esto. ¿Cómo fue que llegaste a este tema que es súper interesante y con tantas aristas en el medio ambiente? El mismo problema del tráfico es un problema fuertísimo al menos aquí en la Ciudad de México, pero en muchas ciudades grandes. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Qué fue lo que dices ahí? En ese momento dije, no, el tráfico es el problema a resolver. Pues no sé, mira, en sí tuvo que ver mucho quien fue mi asesora de doctorado, la doctora Rosa María Velasco. Ella me propuso varios problemas cuando iba a entrar yo al doctorado.
Ella se dedica a la teoría cinética, a la hidrodinámica, a los fluidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo sabía que me gustaban esas cosas y fui con ella, ¿no? A ver si podía hacer el doctorado con ella, y me propuso una serie de proyectos. Por ejemplo, me acuerdo que eran gases, mezclas de gases, ¿no? Mezclas binarias. Otro era el tráfico y no sé, por ahí otro que ahorita no recuerdo. Y pues yo me puse a leer de todos ellos, y realmente el que se me hizo mucho más interesante fue el flujo vehicular, y pues ya, así fue como terminé en esto. Y ya a partir de entonces me he dedicado, ya tengo muchos años en esto. Es bastante apasionante. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido como, por ejemplo, cuál ha sido tu mayor desafío que has enfrentado en tu carrera como científica, personal, académica? Pues mira, a mí se me hace como que siempre la investigación está llena de desafíos, ¿no? Porque es algo que todo el tiempo estamos pensando, ¿y cómo le hago aquí? ¿Y cómo modelo esto? ¿Y cómo le hago para resolver este sistema de ecuaciones? Siempre hay como pequeños desafíos a lo largo del camino, siempre, ¿no? Pero algo que a mí se me hizo que fue, padrísimo y súper retador, ¿no? Fue cuando llegué a la UAM Coajimalpa y me encontré con la doctora Ana Laura García, que también hacía teoría cinética, pero que ella estudiaba gases relativistas. Y dijimos, vamos a tener que trabajar juntas porque somos las que hacemos teoría cinética. Y pues comenzar casi de nuevo, ¿no? De cero, a ver qué es un gas relativista y no sé qué. Y eso fue un desafío para mí. Pues estuvo muy padre. Y en la misma índole, ¿cuál consideras que ha sido como el momento más divertido, más emocionante en tu labor como científica? Híjole, más emocionante. Bueno, es una emoción tremenda cuando te das cuenta de que tu trabajo está siendo citado, ¿no? Que de repente dices, cuando ves que te citan pues de gente que para ti son los másters, ¿no? Que tú los ves como semidioses, y de repente ves que pues te empiezan a citar o que están interesados en tu trabajo y que vas viendo. Para mí esos son como que las cosas así que que cada vez que sucede, me da muchísima emoción y pues no sé, eso me gusta mucho. La investigación es un camino de retos y desafíos, así que casi que todo el tiempo estamos en constante excitación con respecto a eso. Muy bien, Alma. En el programa tenemos una dinámica porque buscamos también conocer a la persona que está detrás de la profesora, de la investigadora. Entonces, te vamos a hacer unas preguntas y la idea es que nos las respondas de una manera muy cortita, ¿no? Ajá. Así como muy dinámico. Muy dinámico, muy rápido, ¿va? Okay. A ver, en una escala del 1 al 10, donde 1 es bien poquito y 10 es un montón, ¿cómo consideras tu salario? Mi salario. 8. Muy bien. Te hacemos esta pregunta en particular porque muchas veces la gente no considera, en tu caso, la física o la matemática como una alternativa profesional, ¿no? Algo a lo que te puedes dedicar y vivir de manera cómoda, ¿no? O sea, ¿tienes hijos? Sí. ¿Tienes una relación sentimental? Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Nadar. ¿Aprendes nuevos temas fácilmente? Sí, creo que sí. ¿Con qué frecuencia lees un libro? Diario leo. Bien. ¿Más o menos cuántos libros lees al año? Serán unos 10. Órale, súper bien. ¿Qué tipo de música escuchas? Híjole, de todo. Depende del mood con el que amanezca. Te oigo
desde música clásica hasta reggaetón. Y todo lo que hay ahí en Y medio. todo lo que hay en medio. Sí. ¿Hay alguna habilidad o talento que te gustaría aprender? Siempre me quedé con ganas como de aprender un instrumento. Piano me hubiera gustado, pero tengo las manos tan pequeñas que no creo que me hubiera podido. ¿Cuál es tu película favorita? Azul, de Krzysztof Kieslowski. Ah, esa no la conozco. Hay que anotarla en la lista de Lista de películas. películas que ver. ¿Y tienes algún talento, cómo decirlo, como oculto? O sea, algún talento que dices, en esto soy súper buena, pero casi nadie lo sabe. No, bueno, soy muy buena para socializar. Me gusta mucho tratar con la gente de todo tipo y creo que eso tengo muy buena habilidad para socializar y pues esa es mi habilidad oculta, yo creo. Que por lo social no es tan oculta, ¿no? Sí. Y en esta pregunta nos gustaría que nos dieras una respuesta un poquito más detallada. Mencionaste que tienes hijos, que tienes una relación sentimental. Entonces, ¿cómo equilibras tu vida personal con tu carrera científica? Pues, o sea, bueno, estoy casada y mi esposo es una persona que siempre, toda la vida, ha estado conmigo y yo he tratando de estar con él. Somos como un equipo, entonces todo el tiempo hacemos las cosas en equipo, ¿no? Y con la, o sea, con la finalidad de ayudarnos cada uno a las cosas que tiene que hacer y tratar de llevar la casa pues y a los hijos de la mejor manera, pero o sea, como que nunca ha sido una labor mía solo, ¿no? Como que sí es una labor de equipo con la que siempre o sea, como que siempre he contado con él en ese sentido, ¿no? Entonces, o sea, sí es desafiante a veces, ¿no? Porque, pues muchas veces sí, no estoy, ¿no? Y de hecho, mi hijo antes, cuando era más pequeño, siempre me decía que porque yo no era una mamá normal, ¿no? Porque nunca fui así de que estuviera en casa, pues, o sea, o viendo, me decía, ¿por qué no estás en la casa viendo las telenovelas? No sé, no es mi modus vivendi. Pero pues sí, o sea, yo creo que ese equipo que he hecho con mi esposo es el que ha hecho que las cosas hayan podido funcionar a lo largo de los años. ¿Y cómo encuentras inspiración para tu investigación? ¿Cómo generas ideas? ¿Cuál es tu proceso creativo, no? Porque algo que nos hemos dado cuenta a lo largo del programa es que de cierta manera a veces la investigación científica parece más como artística, ¿no? O sea, sí, tenemos como un proceso creativo. ¿Cuál es tu proceso creativo? Pues, como ya les mencioné, a mí me gusta nadar. Y la verdad es que ese es de los momentos en los que estás más contigo mismo, ¿no? Y a veces me pongo mucho a pensar en las cosas que estamos en el trabajo, ¿no? Y ahí sí me han surgido varias ideas mientras nado, yo creo que por el hecho de que me relaja muchísimo y es cuando viene como que la inspiración. Sí. Oye, Alma, y bueno, parte del quehacer científico es ir a eventos académicos, ¿no? ¿Hay algún lugar o evento académico que te haya marcado, que te haya gustado especialmente, así como el que dices, no me lo perdería si volviera a suceder? Bueno, hay un congreso. Bueno, es un simposio, se llama RGD y es uno que vamos, o sea, constantemente, porque pues es donde, o sea, RGD es Rarefied Gas Dynamics, ¿no? Y bueno, es justamente la dinámica de los gases rarificados o diluidos. Entonces, pues es donde confluyen todos los colegas. Esa es otra fuente de inspiración, ¿no? Los congresos, o sea, de repente ves el trabajo que están haciendo los demás y de repente dices, podemos hacer esto en este otro ámbito o para este otro problema, ¿no? Un método similar o un modelo parecido. ¿Y en dónde es? Cambia de sede.
Este año, que nos vamos en julio, es en Gothenburg, en Alemania. ¿Y qué consejo le darías a las chicas y chicos que están en matemáticas aplicadas, en física, en matemáticas, que les gustan estos temas, que les llaman la atención? Creo que la felicidad está en hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, que hagan lo que les guste y eso finalmente es lo que te va a hacer, pues, no sé, seguirlo haciendo, hacerlo bien y que al final de cuentas te deje algo, ¿no? Y también en lo económico. Entonces, yo pienso que no, o sea, yo no podría estar haciendo otra cosa. Y como investigadora, nos ha pasado que varios que han venido al programa nos dicen una respuesta bien específica y está súper bien. ¿Cuál sería como el resultado, así, ese que está en tus sueños, que te encantaría alcanzar con tu investigación? Ese que dices, pues el premio Nobel. No hay que irse a lo poquito, hay que irse a lo grande. A lo grande, sí. Y en términos, ¿consideras que hay algún resultado en tu área que dices, si me saliera, seguramente con ese me ganaría el Nobel? O sea, ¿cuál consideras que sería así como ya con ese? No pienso que yo tenga una investigación que pueda dar para un premio Nobel, pero uno nunca sabe, ¿no? Claro. Bueno, yo algo que creo que es muy importante, digo, eres una mujer muy joven, ¿no? Me gusta mucho la forma en la que transmites la pasión por lo que estás haciendo, y yo veo que muchas veces pareciera que estas áreas como las matemáticas y la física son muy difíciles de alcanzar, y con mucha frecuencia veo que los jóvenes se desmotivan. Entonces, desde tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo les dirías o qué les dirías a los jóvenes sobre estos campos de estudio donde veo que es tan importante que los jóvenes mexicanos, que la juventud mexicana se interese, se emocione, se acerque? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría que sí, como en todo, a mí me parece que hay vocaciones, ¿no? Que o sea, para que tú puedas realmente estudiar física o matemáticas o ciencias en general, te tienen que gustar, ¿no? Si no te gustan, pues no tienes nada que hacer aquí. Pero si te gustan, no, que le den, o sea, que no se den por vencidos, que se puede, que es súper bonito cuando te das cuenta que puedes con las cosas, que cuando empiezas a comprender muchas cosas, y entonces pues que hay que construir el camino, ¿no? Que no necesariamente es fácil, pero que es un camino precioso, lleno de árboles, de naturaleza, de belleza, de mar, de agua, de todo. Entonces que hay que disfrutar el camino, ¿no? Pero para hacerlo, pues te tiene que gustar, ¿no? Si te gusta, pues a darle. Muy bien. Y Alma, en otro episodio platicábamos un poquito, justamente ahorita que mencionaba Angélica, de el tema del género, porque a veces en mate, en física, en las ciencias, no hay muchas mujeres, ¿no? Sin embargo, también lo que nos han comentado es, yo jamás he sentido ningún tipo de discriminación. ¿Cómo ha sido tu situación en general en eso? Justamente como para que si hay chicas en la prepa, en el bachillerato, sepan cómo es el ambiente en ese sentido. Pues yo te voy a decir lo mismo. Yo nunca he sentido discriminación. Hasta en algunos momentos he sentido que hay bastante apoyo, porque, por ejemplo, cuando yo tuve a mis hijos, ¿no? El SNI, pues nos da un año, ¿no? Un año, que es algo muy justo, ¿no? Porque sí, realmente, pues uno sí se tiene que separar de cierta manera, ¿no? O sea, que hay como ese instinto que te hace que tú dejes un poco todo de lado, ¿no? Porque, pues para proteger a tus crías, ¿no? Entonces, pues sí se deja un poco de lado eso y se me hace justo, ¿no? Que se nos dé ese año extra en el SNI, por ejemplo. Entonces, cositas así, pues yo nunca me he sentido discriminada.
siempre he tenido apoyo de tanto de mis colegas, hombres, mujeres, lo que sea. No he sentido discriminación, sinceramente. O sea, no podría quejarme. O sea, sé que debe haberla, pero yo no la he sentido. Excelente, porque justo eso es lo que nos han compartido, y a veces como en estas carreras que tradicionalmente están asociadas como más hacia los hombres de cierta manera, se cree que hay eso, pero casi todo el mundo nos ha dicho, no, nada que ver, ¿no? Al contrario, ¿no? Sí, no. Así como muy, muy cobijado. Uh-huh. Entonces, no sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta. Sí, ya entrando en esta recta final, ¿a quién te gustaría tener como invitado en futuros episodios? Aquí en este programa. En este programa y por ejemplo, entre los profesores que están aquí en la Huancuajimalpa, por ejemplo, ¿quién te gustaría que viniera en otro episodio para platicarnos de su vida, de sus cosas? A ver, ¿quién será bueno? Guillermo Chacón. Es un gran investigador, ha viajado muchísimo, me cae bien, es mi amigo, qué sé yo. Ok, bueno, con este gran mensaje ya llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por acompañarnos en cabina, ha sido un gusto. Y bueno, en este programa nos encanta hablar de ciencias, compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Entendemos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la doctora Angélica Martínez de la Peña. Muchas gracias. A la doctora Alma Rosa Méndez Rodríguez. Muchas gracias, hasta luego. Al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Muchas gracias a todos, no se olviden de escuchar nuestro podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.